Bueno, ya estamos llegando al final de la materia casi, así que falta poquito ya para terminar las clases, ¿eh? Vamos a, hoy vamos a retomar la parte de oligopolio. Allá en la unidad 6, cuando ustedes vieron los oligopolios, vieron solo una parte, porque es la parte que entra en la economía neoclásica. Ustedes vieron los modelos tradicionales de oligopolios. En esta unidad, la unidad 9, vamos a hablar de la parte moderna, digamos, de lo que en realidad se usa hoy en día en los oligopolios, ¿sí? Nosotros, ¿se acuerdan que cuando vimos las características de oligopolio, dijimos que los oligopolios eran pocas empresas y grandes, ¿sí? Sigue entrando gente. Eh, Pocas empresas y grandes, digamos, comercializaban un producto homogéneo o heterogéneo, podía ser cualquiera de las dos. No había transparencia, obviamente hay asimetría en la información, ya rompemos con uno de los supuestos de la competencia perfecta. Y sobre todo había altas barreras de entrada y salida. Entonces, esos oligopolios nosotros habíamos dicho podían ser colusivos o no colusivos, ¿sí? ¿Qué significaba que un oligopolio era colusivo o no colusivo? ¿Se acuerdan? Que hacían acuerdos sobre precio y cantidades. Exacto, o sea, coludir significa ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa? Ese acuerdo podía estar, pero podía romperse porque alguno hacía trampa. Entonces ahí pasa a ser no colusivo. Digamos, los oligopolios pueden ser colusivos, que eso es ilegal, o no colusivos. Cuando no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo porque no se ponen de acuerdo o habiéndose puesto de acuerdo, alguno de los jugadores o de los integrantes del grupo rompió el acuerdo o hizo trampa, lo que se dice, ¿sí? Entonces, esto de hacer trampa está plasmado en la teoría de los juegos y es lo que nosotros vemos en la unidad 9, ¿sí? Justamente que son oligopolios no colusivos. La teoría de los juegos es una teoría que desarrolló, ya estamos en lo neoclásico, ¿no? En lo neoclásico moderno. Es una teoría que desarrolló John Nash. No sé si ustedes vieron la película Una mente brillante. ¿La han visto? Sí. ¿Sí? Me suena, pero no me acuerdo si leí. Yo vi la parte solamente, profe, nada más. La parte donde hace referencia a esto. La parte del bar. Bueno, vean la completa, margonetas. Bueno, esa parte que vos viste, Nico, está muy buena. Yo siempre mando el link en todas las clases, porque justamente lo que hace John Nash, que fue un economista, y la película está basada en él, en la historia de él, él lamentablemente sufría de esquizofrenia, era esquizofrénico, y nada, divagaba con que alguien le mandaba misiones secretas y entonces él daba soluciones en códigos, qué sé yo, los ponía en un buzón en una casa abandonada. Bueno, cuenta toda la historia de John Nash, pero aún así, con su esquizofrenia, ganó un Nobel, el Nobel de Economía, justamente porque él lo que hizo fue corregir la teoría de Adam Smith, o sea, le dio una vuelta de tuerca a la teoría de Adam Smith. Y en esa escena que vos decís, están en un bar, están Nash con unos amigos, y entonces entran unas chicas, y entonces uno de los amigos dice que van todos a encarar a una de las chicas, que era una rubia, que era linda, qué sé yo. Bueno, y entonces, bueno, Rocío, que la vio completa, cualquier cosa me va a corregir, pero
los amigos proponen ir todos a buscar a la chica esta que estaba buena. No sé si se sigue diciendo que está buena. Se decía así en mi época. Perdonen a la profe que ya está pasada de moda. A la chica esta que estaba buena, todos querían encararla. Entonces John Nash lo que dice, no, que Adam Smith estaba equivocado, que la mejor solución no era la del interés personal y que la mano invisible, se dice todavía, bueno, no estoy tan vieja entonces. Yo por ahí mis hermanos que son más chicos me hablan y me dicen, no sé, me dejó de cara y usan términos y yo trato de amoldarme, viste, a los nuevos dialectos, pero no me sale por ahí. Así que bueno, ustedes se van a tener que amoldar a los míos. Bueno, y entonces, ¿qué decía? Decía que Adam Smith estaba equivocado, que no era perseguir el interés personal y que una mano invisible hacía el interés general, no, sino que la mejor solución era la mejor solución para uno y para el grupo. Entonces que no tenían que ir todos a encarar a la chica esta que estaba buena, sino que tenían que ir a buscar a las amigas, y a la rubia no darle bolilla, porque así ganaban todos, porque si todos iban a la rubia se iba a hacer la importante y les iba a decir que no, y entonces ellos iban a ir con las amigas y las amigas tampoco le iban a dar bolilla porque eran la segunda opción y a nadie le gusta ser la segunda opción. Entonces, que yendo con las amigas ganaban todos y la rubia quedaba sola. Bueno, él lo plantea así, es una visión, qué sé yo, si se quiere, hoy en día por ahí un poco machista, pero es una estrategia de juego lo que planteaba John Nash. Ahora les voy a pasar la escena. Esta es la escena en donde él, digamos, se da cuenta de eso y empieza a escribir la teoría, que después con eso gana el Nobel, ¿no? Y bueno, un poco la unidad trata de esto. Ahí les pasé el enlace. Sí. La unidad trata de esto, de la teoría de los juegos. La teoría de los juegos es desarrollada por este economista. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta unidad, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a ver juegos. ¿Qué es la teoría de los juegos? Es una herramienta para estudiar el comportamiento estratégico. Lo que nosotros vamos a hacer acá es eso, estudiar el comportamiento estratégico. Cómo llegar al equilibrio bajo comportamientos estratégicos. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué características tiene esto del comportamiento estratégico? Tiene la característica de que hay una interdependencia entre los jugadores y siempre los jugadores van a elegir la mejor opción, pero teniendo en cuenta la mejor opción del otro jugador, ¿sí? Por eso es muy común ver en empresas cómo utilizan juegos de simulaciones, ¿sí? Como bajo un objetivo o bajo una pregunta quizás, si se debe cobrar un precio alto, si se debe cobrar un precio bajo, o si se debe invertir en investigación, o si no se debe invertir, se hacen simulaciones. Bueno, ¿qué pasaría si la competencia hace tal cosa? Entonces, bueno, ¿cuál es mi mejor opción ante esa estrategia del otro? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la unidad, básicamente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, como vamos a hablar de juegos, los juegos tienen características, ¿sí? Las características, digamos, los juegos en común tienen características. Tienen reglas, tienen estrategias, tienen recompensas y tienen resultados. Entonces, este juego, la teoría de los juegos, fue desarrollado con un ejemplo, que es la teoría de los juegos del dilema de los prisioneros, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer, bajo un ejemplo, vamos a analizar el dilema de los prisioneros, que lo explica también muy bien en un video, por si yo les paso video porque
Por ahí me parece que es la mejor manera de entender las cosas, ¿no? Con ejemplos. Pero bueno, hay mucha bibliografía para que ustedes investiguen. En Samuelson tienen 1.000.000 de ejemplos de teoría de los juegos. Bueno, acá mismo en el libro de Parkin también. Pero bueno, con un ejemplo lo explica muy bien Paenza. No sé si lo conocen, Adrián Paenza, que es un matemático. Lo explica con un juego de sombreros. Entonces también plantea el dilema de los prisioneros bajo los sombreros blancos y negros. Ahora se los voy a pasar. Eso también está muy bien explicado. Profe, el de adivinar de qué color sería el sombrero que tiene puesto viendo solamente los de adelante. Exacto, ese. Ese es buenísimo. A mí me encantó el ejemplo, ahí se los paso. Está Ese bueno es porque decidís en base a cómo actúa también la otra persona. Es como que no tenés toda la información, pero según cómo reacciona el otro, podés darte cuenta. Claro, es que en realidad lo que plantea la teoría de los juegos es eso, que nosotros no nos alcanza solo con la información que nosotros tenemos adentro, sino necesitamos la información del otro para completar la decisión. ¿Qué es lo que pasa, digamos, hoy en día, de lo que está estudiando la epigenética? Lo llevo a la biología porque también me dedico a eso. Nosotros venimos con una información, ¿sí? Que viaja en el ADN. Pero el otro también tiene otra información. Si yo me relaciono con el otro, mi información no alcanza para saber las decisiones que tengo que tomar, porque estoy con un otro conviviendo, que tiene otra información. Entonces está bueno saber leerla. ¿Sí? Esto no lo digo yo, lo dice la epigenética. Claramente, claramente. Si yo me peleo siempre, no sé, con mi mamá o con mi marido o con... Tengo que ver qué información tiene el otro, porque no tiene la misma información que yo. Es como si yo miro una taza. La taza la estoy mirando desde un lugar, ¿sí? Ahora, el otro está parado en otra posición, tiene otra mirada. Entonces, hay que ver qué mirada tiene el otro de esa taza, porque yo puedo decir la taza no tiene un dibujo y el otro me puede decir sí tiene un dibujo. Bueno, porque a lo mejor el dibujo está del otro lado y yo no lo estoy viendo y yo estoy porfiando que la taza no tiene ningún dibujo. Y el otro me dice sí, tiene un dibujo, porque no tengo toda la información. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Necesito de la información que tiene el otro para poder tomar decisiones más certeras, ¿sí? Porque esto, digamos, todo lo que ustedes vieron hasta acá, de los modelos, de competencia perfecta, de la oferta y la demanda, de la utilidad, o sea, eso no existe. Eso no, lo tenemos que explicar porque es parte de la economía neoclásica. Pero la realidad es que nosotros hay asimetría en la información. Nunca tenemos certezas. Hay incertidumbre, que es lo que van a ver ahora en la unidad 10 con Lorena, que lo explica siempre muy bien. Es la mejor docente que explica incertidumbre. Por eso ponemos a ella que dé incertidumbre. El mundo está lleno de incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que achica la incertidumbre? Y la información que podemos recabar. Entonces, bueno, una manera de poder tomar decisiones también es tener en cuenta lo que va a ser el otro, con esa información que él tiene, más lo que yo tengo, tomo la mejor decisión posible, ¿sí? Bueno, esto se trata de eso. Entonces, vamos a ver el ejemplo este del dilema de los prisioneros. Ahí yo le pasé los dos links, el de La mente brillante, la escena donde Nash se da cuenta, y el link del dilema de los prisioneros, pero planteado por Paenza con un ejemplo de sombreros. Pero ahora lo vamos a ver cómo se analiza en una matriz, porque ¿qué pasa? La teoría de los juegos se analiza, lo que se usa es una matriz de recompensas, ¿sí?
La matriz de recompensa es una herramienta que utilizan los economistas para poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, esta matriz de recompensa, ¿qué supuestos tenemos? Que hay 2 jugadores solamente, o sea, vamos a trabajar como si fuera un oligopolio con 2 grandes empresas. ¿Por qué hacemos eso? Y bueno, para simplificar, porque si no ya tendría que hacer una combinación de matrices. Eso no lo vemos nosotros, ¿sí? Vemos algo sencillo, con 2 jugadores. Entonces analizamos la matriz de recompensa. ¿Cómo es la matriz de recompensa? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a... ¿Ahí se ve? Sí. Sí, profe. Bien. La matriz de recompensa se grafica así, se hace como si fuera un rectángulo con 4 rectángulos adentro, y eso a su vez se divide. Ahí. Y esto ahí, ¿por qué? Porque esto lo que me va a marcar son las decisiones que puedo tomar, ¿sí? Nosotros tenemos, por un lado, el jugador A, que no sé, ahí creo que es Arturo. Supone 2 prisioneros, Arturo y Roberto, me parece que era. Nosotros le vamos a poner jugador A y acá jugador B, ¿sí? Es decir, que acá se van a plasmar las decisiones del jugador A, leyéndola por columna. Y acá en las filas voy a tener en cuenta las decisiones del jugador B, ¿sí? Por eso lo ubico arriba y lo ubico a un costado, porque se lee así, se lee o por columna o por fila. Y acá lo que voy a poner va a ser las estrategias, ¿sí? Entonces, el jugador A tiene dos estrategias: confesar o no confesar. ¿Sí? El jugador B tiene las mismas: confesar y no confesar. ¿Sí? ¿Cómo tengo que leer esto? Yo digo, bueno, el jugador A confiesa, ¿sí? Me tengo que parar en la primera columna. Si el jugador A confiesa, el jugador B tiene 2 opciones: confesar o no confesar, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos espacios voy a tener lo que se dice las recompensas o las pérdidas. Depende de dónde se lo mire. Pero por eso se llama la matriz de recompensas, porque esto me indica lo que gana o lo que pierde cada jugador. Entonces, en el ejemplo acá, son 3 años. Si el jugador A confiesa y el jugador B confiesa, son 3 años de prisión para cada uno. Digamos, esto surge de que vamos a suponer que agarran dos delincuentes, ¿sí? Pero digamos, la historia es que el fiscal cree que estos 2 delincuentes robaron un banco, ¿sí? Pero no tiene la certeza. Entonces, ¿qué hace? Los pone en habitaciones separadas y les plantea este juego, ¿no? Bueno, si vos confesás y tu amigo confiesa, tienen 3 años de prisión cada uno, ¿sí? Ahora, si vos no confesás, pero tu amigo confiesa, vos tenés 10 años y tu amigo solo 1 año de prisión,
¿Sí? Ahora, si vos confesás, pero tu amigo no, vos tenés 1 año y tu amigo tiene 10 años de prisión. ¿Sí? Y si ninguno de los dos confiesa, tienen 2 años de prisión. ¿Qué sucede acá? Si yo miro a simple vista esta matriz, yo digo, bueno, a los dos les va a convenir no confesar, porque se van a llevar 2 años de prisión cada uno. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo de estos prisioneros? Que no te no confiesen. seas el otro. Pueden terminar con 10 años. Exacto. ¿Qué pasa si mi amigo confiesa? Claro, le conviene confesar porque se asegura que es como la menor cantidad, o sea, hay más posibilidades de llevarse menos cantidad de años. Exacto. O sea, yo tengo que tener en cuenta lo que va a hacer el otro para poder tomar mi decisión. ¿Y cómo sé qué es lo que va a hacer el otro? Y bueno, tengo que analizar su mejor estrategia. ¿Cómo analizo su mejor estrategia? Y bueno, tengo que analizar mi estrategia. Entonces, por ejemplo, estrategia de A. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor estrategia de A? Bueno, analicemos. La mejor estrategia de A teniendo en cuenta a B. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, si B confiesa, nos paramos acá, en esta fila. Si B confiesa a mí, a Arturo, ¿qué me conviene? Si B confiesa, estoy acá. Confesar. Confesar. Me conviene confesar, porque si yo no confieso, tengo 10 años. ¿Sí? En cambio, si confieso, tengo 3. Entonces, si B confiesa, a le conviene confesar. Muy bien. Vamos a la otra. Si B no confiesa, estoy en esta fila. Si B no confiesa, ¿a mí qué me conviene? Confesar. Confesar. Confesar también, porque si no confieso me llevo 2 y si confieso me llevo 1. Entonces, A le conviene confesar. Fíjense, esto se llama estrategia dominante. Esto cuando yo tengo 2 cosas iguales acá, ¿sí? Se llama estrategia dominante. Uy, en cualquiera. Estrategia dominante. ¿Por qué se llama estrategia dominante? Porque independientemente de lo que haga B, confiese o no confiese, yo tengo una misma estrategia. O sea, a mí me conviene confesar independientemente de lo que haga B. Tanto si B confiesa como si B no confiesa, a mí me conviene confesar. Entonces tengo una estrategia dominante. ¿Sí? Estoy hablando de A, de Arturo. ¿Sí? Vamos al jugador B, que sería Roberto. Vamos con el mismo análisis. Esto se hace así, digamos, este juego es muy sencillo. Hay otros que son un poquito más complicados porque no siempre tenemos estrategias dominantes, no siempre coinciden. Pero es para que ustedes entiendan la mecánica. Después, a ustedes les va a quedar ver 1.000.000 de ejemplos.
¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, porque se les puede tocar en el examen, básicamente. O sea, les puede tocar un gráfico en el examen que ustedes tengan que contestar cuál es el equilibrio, ¿sí? ¿Me aguantan un cachito? Me voy a sacar el buzo porque tengo calor. Ahí está. Perdón. Bueno, entonces, vamos a la estrategia de B. ¿Qué pasa si A confiesa? Tengo que hacer el mismo análisis, ¿sí? O sea, estoy acá. A confiesa. Estoy en la primera columna. ¿Sí? A ver si lo puedo. ¿Sí? Estoy acá. Si A confiesa, ¿a B qué le conviene? Confesar. Confesar. Porque si A confiesa, B, si confiesa, se lleva 3 años de prisión. Y si no confiesa, se lleva 10. Por lo tanto, a B, si A confiesa, le conviene confesar. Entonces, a B le conviene confesar. Y si A no confiesa, si A También no confiesa, confesar. también confesar, porque se lleva 1 año, si no se llevaría 2. ¿Se dan cuenta cómo se lee la matriz? Es fácil. Profe, el análisis siempre es grupal, ¿no? ¿A qué te referís con grupal? Ponele como en la película de Nash, que analiza el beneficio grupal, no individual o personal. Claro, lo que analiza es el beneficio individual y grupal. O sea, no separan los extremos, Nash. Eso es lo bueno que tiene. Que no es o una cosa o la otra. Es una y la otra. Es el beneficio individual y grupal. O sea, tampoco es solo el beneficio grupal. Es el beneficio individual y grupal. O sea, el beneficio individual teniendo en cuenta el grupo. ¿Sí? El problema es, para mí, ponerle en la película lo que hace, que son 4 los que tienen pensado ir a hablarle a la chica. Sí. Y a lo mejor el cuarto, como vio que le dijo a 3 que no, lo intenta hablarle, porque a lo mejor a él sí, ¿me entendés? Como que no va a perder nada en hacerlo. No sé si me explico. No te estoy entendiendo. Por ejemplo, Nash estaba desinteresado en ir a hablarle. Sí. Los otros 4 como que querían ir con esa chica. Sí. Ponele que era de a uno que le iban a hablar, no los 4 juntos. Entonces el último no tenía nada que perder y tenía mucho más para ganar. Claro, lo que pasa es que la idea es que vayan los 4 juntos. Claro, eso es. Él lo plantea así. Sin saber lo que va a pasar con los otros. La idea es que van los 4 juntos, sí, sin ir a la rubia. O sea, yendo a las otras 4 amigas. Las amigas son 5. Son la rubia y 4. Y ellos son 4. Entonces, la idea es que vayan los 4 juntos hacia las otras 4, digamos. Por eso digo, sí, siempre está el peligro de que el otro haga trampa. Pero ¿cuál es mi idea? Mi idea, o lo que plantea Nash, es evitar que haga trampa. Justamente tener en cuenta la mejor estrategia del otro, ¿sí? Ahí Nash lo plantea como una estrategia de grupo, pero en realidad es mi mejor estrategia dada la mejor estrategia del otro. ¿Sí?
O sea, Sí, profe, y sin saber la decisión del otro también sería. claro, exactamente. Acá yo no sé la decisión que va a tomar B en este. Pero a mí me conviene, independientemente ya de lo que haga B, a mí me va a convenir confesar. Yo estoy analizando sus estrategias. Su mejor estrategia, evidentemente, es confesar. ¿Sí? La mejor estrategia de B. En este caso, digo, en este caso es un juego muy sencillo. Y además es un juego que se replican. Fíjense que 3 años, 3 años, 10 años, 10 años, un año, un año. No siempre tenemos esas opciones así replicadas. Por eso digo, este es un juego sencillo. Hay juegos que no es tan lineal. No es 10 años, 10 años. A lo mejor es 10, 7, 1, 2. O sea, pero por eso no siempre se da que el otro jugador tiene la misma estrategia. A veces, cuando a uno le conviene confesar, al otro le conviene no confesar. ¿Sí? Cooperar o no cooperar, precio alto o precio bajo, invertir o no invertir. A lo mejor a veces mi estrategia va a depender primero de lo que haga el otro. Voy a tener que esperar a ver qué hace el otro para yo elegir mi mejor opción. Eso se ve en uno de los juegos, que es uno de los últimos, que es el juego gallina, donde no hay equilibrio dominante. ¿Qué es el equilibrio dominante? Cuando los dos jugadores tienen una estrategia dominante, como en este caso. Acá, B también tiene una estrategia dominante, porque independientemente de lo que haga A, ¿sí? Independientemente de lo que haga A, que A confiese o no confiese, a B le conviene confesar, entonces tiene una estrategia dominante, ¿sí? Como los dos tienen una estrategia dominante, tenemos lo que llamamos, ¿sí? Un equilibrio dominante. Esto no se da siempre. Tenemos un equilibrio dominante. Ahora, Profe, lo que es, sí, y si, por ejemplo, uno tendría una estrategia dominante o sea, que le conviene confesar en ambos casos, y otro sí, tiene una estrategia dominante que le conviene negar en ambos casos, ¿también sería equilibrio dominante o no? no, porque no tienen la misma estrategia dominante. Ah, bien. O sea, tiene que ser la misma para que haya un equilibrio dominante. Pero sí, en ese caso, probablemente no va a haber equilibrio dominante, pero sí va a haber un equilibrio de Nash. O sea, ¿qué es un equilibrio de Nash? Un equilibrio de Nash no es independientemente de lo que haga el otro, como en este caso. El equilibrio de Nash es, dada la mejor estrategia del otro, a mí me conviene tal cosa. Acá coinciden. ¿Por qué? Porque dada la mejor estrategia de A, que es confesar, la mejor estrategia de A es confesar. A B le conviene confesar, entonces el equilibrio se da acá. Ese es el equilibrio de Nash. Dada la mejor estrategia de B, que es confesar, A también le conviene confesar. Entonces, ese es el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash se analiza así. Dada la mejor estrategia del otro, ¿sí? A mí me conviene confesar, que a su vez es la mejor estrategia del otro. Entonces coinciden y ese es el equilibrio de Nash, que es distinto al equilibrio dominante. Parecen, digamos, son parecidos, pero no es igual, no es el mismo razonamiento. ¿Sí? Acá tengo una mejor estrategia del jugador A y una mejor estrategia del jugador B. Como ambos coinciden, es un equilibrio de Nash. Y a su vez es un equilibrio dominante. Tanto el equilibrio dominante como el equilibrio de Nash sería este rectángulo. Esto es lo que nosotros vamos a tener como equilibrio de Nash y equilibrio dominante. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo no tuviera acá una estrategia dominante, por ejemplo, B no la tuviera, la estrategia dominante, por ejemplo, acá le tendría confesar y acá no confesar, equilibrio de Nash sí van a tener.
Porque, ¿qué pasa? Que A, al tener una estrategia dominante, ¿sí? Tiene una mejor estrategia. Entonces, dada la mejor estrategia de A, que es confesar, a B necesariamente le conviene confesar, porque si no confiesa se lleva 10 años. ¿Sí? Entonces, el equilibrio de Nash es este, que es, se dan cuenta, es otro el análisis que hago. ¿Sí? Si B no tuviera acá estrategia dominante, ¿sí? Igual tendría el equilibrio de Nash acá. Es decir, siempre que hay un equilibrio dominante, va a coincidir con el equilibrio de Nash. Pero puede que haya equilibrio de Nash y que no haya equilibrio dominante. ¿Sí? En cambio, si hay equilibrio dominante, ese mismo es el equilibrio de Nash. ¿Estamos? Profe, y entonces para que el equilibrio dominante siempre va a tener lugar donde hayan dos estrategias dominantes y que sean la misma, solamente en ese caso. Exacto. Perfecto. Y eso es muy difícil, no suele darse. O sea, este ejemplo tiene las dos cosas, porque está hecho para eso. El dilema de los prisioneros está hecho para ver los dos equilibrios. ¿Qué sucede en la mayoría de los casos? No hay equilibrio dominante. Hay equilibrio de Nash, que es el equilibrio al que llegamos dada la mejor estrategia del otro jugador. O sea, analizando lo que es mejor para uno y para el grupo, que es justamente el desarrollo que hizo este economista. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna duda que tienen hasta acá? Que no sepan, no sé, cómo analizar, alguien que se haya quedado colgado en cómo analizar la fila, las columnas. Si ambos se deciden, se ponen de acuerdo antes de la prisión, poner, de no confesar, ¿tienen algún nombre o algún equilibrio, algo? No, porque ahí ya estaríamos en oligopolio colusivo. Está. Y esto no entra en oligopolio colusivo, porque justamente lo que se intenta acá es romper con los acuerdos. Dicen, vos incentivás al jugador a que haga trampa, porque, la colusión es ilegal. Entonces, lo que hace acá el fiscal en este ejemplo es tratar de romper eso, porque no les conviene. No les conviene, sí. Los dos podrían ponerse de acuerdo y decir, sí, yo no confieso, y nos vamos con 2 años cada uno. Pero qué sé yo lo que va a hacer el otro. Si después el otro me clava el puñal por la espalda, o sea, fíjate que es muy fuerte la diferencia. Sí, vamos a suponer que yo no confieso. Confío en mi compañero que no va a confesar. Pero no es lo mismo tener 2 años de prisión que tener 1. Entonces, el otro se podría llevar la mitad de la presión, pero yo me podría quedar con 10 años. Es muy riesgoso. Entonces ahí, vos me decís, sí, los valores y bueno, y vos prometiste, y sí, vos prometiste, pero después te quedás 10 años adentro. Fuiste. O sea, es muy riesgoso, el costo es muy alto. Entonces, quizás por 1 año más se llevan 3 cada uno y nadie corre ningún riesgo. Sí, a ver, esto es un ejemplo muy iluso. No sucede con estas cuestiones, más que, a ver, alguien va a la cárcel hoy y tiene 10 años y después sale a los 4 o a los 5, qué sé yo, por buena conducta, porque se metió en el evangelista, qué sé yo. No sucede eso, pero bueno, es un ejemplo que ilustra la mecánica del juego, cómo funcionan las empresas hoy en día en la competencia. Digamos, no es la competencia, sino es estrategia, es estrategia pura. De hecho, muchas empresas y las grandes empresas tienen juegos de simulación de esto. Juegos de simulación en pantalla, en maquetas. ¿Qué pasaría si hace esto? ¿Qué pasaría si hace lo otro? Es algo que se utiliza mucho. Profe. Sí. Y en el caso de que no exista estrategia dominante para ninguno de los dos jugadores, ¿cómo sería el equilibrio de Nash o no se daría?
Sí, se daría igual, se daría. Lo que pasa que en ese caso, lo que suele suceder es que uno se tiene que arriesgar. O sea, tiene que tomar una decisión primero. Como el caso que planteaba antes, no sé si era Nicolás, no sé quién lo planteaba. Que vamos a suponer que vos te arriesgás y en vez de ir a la chica morocha, vas directo a la rubia. O sea, es arriesgarte y decir, bueno, yo tomo esta decisión. Entonces, el otro necesariamente va a tener que tomar una decisión en base a la que vos tomaste. Digamos, hay Es que como ser que muy... elegirías una aunque sepas que ninguna es la dominante, te decidís por una arriesgándote y ya. Exacto, Y ahí, exacto. dada esa decisión, el A otro veces te toma y ahí... conviene, porque si vos elegís una decisión, el otro, en base a tu decisión, va a tener que tomar una. Y a veces no te conviene empezar a decidir. ¿Viste? Eso depende, ya te digo, depende las decisiones con las recompensas que haya. Habría que ver el tablero de juego. Claro. Ustedes ahí en Samuelson tienen un montón de ejemplos. Aprovéchenlos porque está bueno para mirarlos y analizar cada uno. Los primeros son casi todos repetidos, son todos muy similares al dilema de los prisioneros. Pero después los últimos ya tienen opciones más distintas, avanzadas, donde ven distintos casos. Es más, ahora podemos ver uno que está en el libro. Sí, profe, eso te iba a preguntar, si hay alguno, porque este es muy extremista, va de 1 año a 10 o esas cosas, pero si fuese con diferencias de 1 año, en realidad uno no sabe qué va a hacer el otro. Y sí, por eso es importante el análisis. Es importante, bueno, pensar bien qué me conviene. Esto nosotros lo hacemos todos los días, uno no se da cuenta, pero uno todos los días toma decisiones en base al mejor resultado posible, si se quiere. Cuando vas a comprar algo, cuando, no sé, cuando tomás una decisión económica, de, no sé, si compras un auto, si alquilás, o si compras, o si, más allá de que calculás el valor futuro, el valor actual, eso para ya verlo financieramente. Pero uno está tomando decisiones todo el tiempo en base a lo que va a suceder en el mercado. Y ese análisis es esto, tomar decisiones en base al mejor escenario posible del otro lado, ¿sí? Entonces, según o dada la mejor estrategia del mercado, bueno, mi mejor estrategia es esta. Entonces yo tomo esta decisión. Y algo que se usa bastante en los cárteles. No nos olvidemos que tampoco hay tantos cárteles en la vida, ¿sí? Son 6, 7 tipos de cárteles, ¿sí? En esas grandes empresas, bueno, se usa eso. Después, el resto, competencia monopolística. O sea, la mayoría de las empresas son competencia monopolística. No tienen, o sea, compiten más en lo que es, las estrategias están más dirigidas a lo que es el marketing, a lo que es la publicidad, a lo que es la diferenciación del producto, ¿sí? Y ahí ya no utilizo teoría de los juegos. A lo mejor para alguna cuestión sí, para ver si, no sé, si invierto en la marca o no invierto, pero ya tenés muchos jugadores en juego, salvo que vos identifique uno en particular y diga, no, mi mayor competencia es tal. Entonces, pero esto de la teoría de los juegos se ve claramente en las plataformas digitales hoy en día. Nosotros, con el que era el titular de la cátedra, que es José Luis, estamos en un proyecto de investigación económica que habla de eso, habla de las estrategias que hay hoy en día en las plataformas digitales que han crecido a gran escala, en un nivel impresionante lo que se han desarrollado las plataformas digitales, y eso que nosotros estamos atrasados.
pero en otros países es impresionante. Las plataformas digitales, cómo han crecido y cómo se han desarrollado en esto de la pandemia. Es una cosa impresionante. Y sobre todo, bueno, las plataformas acá nacionales que siempre han necesitado de capitales extranjeros. Hay plataformas argentinas que han crecido sin vender la plataforma. Así que la verdad que eso es un lujo. Y han utilizado estas herramientas, han utilizado los juegos de simulación. Nosotros hemos hecho varias entrevistas y nos afirman que sí. Por ahí identifican a un competidor. Vamos a suponer que en el mercado hay 5 o 6 grandes empresas locales que desarrollan, no sé, plataforma de granos, vamos a suponer. Y identifican a uno y hacen juegos de simulación con esas estrategias, con ese uno, lo que haría el competidor. Así que bueno, por lo menos algo de la vida real empezamos a ver. Porque hasta acá, chicos, la verdad que no funciona nada de eso. Cuando ustedes ven en la unidad 3, teoría de la utilidad nomás, ya suponen a un consumidor racional, que eso no existe. El consumidor, los consumidores no somos racionales. Somos racionales, pero somos emocionales. No, las decisiones no se toman desde la teoría de la utilidad. Es una mentira. O sea, es un análisis que quedó viejo. ¿Por qué? Bueno, porque en la microeconomía nosotros vemos hasta la unidad 6, 7, vemos toda la teoría neoclásica primaria. Digamos, después están todas estas cosas. Cuando empezamos a romper los supuestos, viene todo esto. Cuando yo rompo el supuesto nomás de transparencia en la información de la competencia perfecta, aparecen un montón de modelos, aparece la incertidumbre. Si yo rompo el supuesto de que el consumidor es racional, me voy a la neurociencia. El consumidor no es racional. El consumidor puede tener la mejor habilidad para hacer negocio, pero si en el ADN tiene la información de que no sé, de que el padre es mejor que él y el hijo va a agarrar la empresa y la va a fundir. Y ha pasado en las mejores familias. De hecho, bueno, lo que era CIPAR, una industria de acero impresionante. El padre, el viejo Sensabela, hizo fortuna con la empresa, la vendió a los brasileños, la agarró el hijo y la terminó de fundir. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si es el hijo, tiene toda la educación del mundo y sí, no tiene nada que ver. Porque vaya a saber qué información emocional tiene esa persona en el ADN. Qué rencores, qué rollos con el padre. Y eso es lo que funciona. No, la racionalidad ahí no existe. No existe. Por eso están las nuevas economías, que es la economía de la conducta, la neurociencia en la economía, que eso ustedes lo tienen en el capítulo después de la teoría de la utilidad, hace mención a esas cosas. Lo que pasa es que acá en la materia no llegamos a ver todo lo nuevo. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes tienen que saber los modelos ideales y de dónde viene todo esto para después poder ver lo otro. ¿Sí? Y además porque ustedes van a estudiar contador, administrador. No sé si digamos le va a ser útil en las distintas especialidades que ustedes después afronten. Bueno, por eso es para un conocimiento. Ustedes dicen, bueno, pero entonces que esto no sirve para nada. No, sí sirve, porque vos, para saber qué es no sé, lo ideal, tenés que saber de dónde venimos, ¿sí? Y hacia dónde vamos. No podés evitar toda la otra parte. Es como si yo digo, no, yo soy Romina, no tengo ni padre, no tengo ni abuelo. No, vengo de acá y bueno, veo hacia dónde quiero ir, pero tengo que saber de dónde vengo. Bueno, esto es lo mismo. La economía es lo mismo. Es así.
Es así. Bueno, entonces, me colgué, me fui para otro lado, agarré por la tangente. Bueno, vamos a compartir un ejemplo que es esto, donde no hay estrategia dominante. A ver. Esperen que lo busque. ¿Ya los aburrí? No, profe, este tema a mí por lo menos me gusta. Bueno, acá tienen uno, ¿ven? El juego gallina, el que les decía, el libro, ¿sí? No tiene el equilibrio de estrategia dominante. Este es uno de los juegos que no tiene equilibrio dominante. Entonces, dice, no, acá plantea dos empresas, Procter y Kimberly, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Si invertir en investigación y desarrollo o no invertir. Entonces, si Procter invierte en investigación y desarrollo, ¿sí? Estamos en esta columna, y si no invierte, estamos en esta. Y si Kimberly invierte en investigación y desarrollo, estamos en esta fila, y si no invierte, estamos en esta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a analizar. ¿Ahí ven lo que estoy compartiendo? Sí. No tengo una Sí, duda. sí, profe, se ve. Bueno, vamos a la estrategia de Procter, o sea, a esta, ¿sí? ¿Qué pasaría si Kimberly invierte en investigación y desarrollo? ¿Qué le conviene a Procter? Estamos en esta fila. No invertir. Invertir, ¿sí? Y si no invierte, No invertir tampoco. si no invierte, le conviene invertir. Porque si no invierte, 0. Acá gana 1 millón. Pero si invierte Kimberly, ¿no le convendría ni invertir porque gana 10 millones? Sí, si invierte, perdón, vamos a vuelta. Si invierte en investigación y desarrollo, a Procter le conviene no invertir. ¿Sí? Los millones de dólares son ganancia, no Sí, son ganancia. pago. Ok. No, son ganancias. Son ganancias. Si fuera pérdida, acá tendría que aparecer en negativo. O sea, -5. ¿Sí? Eso tiene que estar claro. Bien. Entonces, si Kimberly invierte, a mí me conviene no invertir, porque gano 10 en vez de 5. ¿Sí? Y si Kimberly no invierte, a mí me conviene invertir, porque gano 1. ¿Perdón? No, invertir. Bien. Entonces, ¿ven? Está invertido. No tengo una estrategia dominante. ¿Estamos hasta ahí? Procter no tiene una estrategia dominante. ¿Sí? Depende de lo que haga Kimberly, a mí me va a convenir una u otra opción. ¿Estamos? Vamos con la estrategia de Kimberly. ¿Qué le conviene a Kimberly? Si Procter invierte, ¿a mí qué me conviene? No invertir. Porque me llevo 10 y no 5. Y si Procter no invierte, estoy acá, ¿sí? A mí me conviene invertir. Entonces, tampoco tengo una estrategia dominante. Entonces, este es el caso que yo les decía, que voy a tener que tirar una moneda, ¿sí? O voy a tener que esperar que el otro decida
o lanzarme y decidir yo primero. ¿Sí? Bueno, si yo, vamos a suponer que yo soy Proctor, ¿no? Bueno, yo decido primero, ¿sí? Voy, no invierto, ¿sí? Me tiro, no invierto. Bueno, si yo no invierto, ¿qué le va a convenir al otro? Invertir. Invertir, porque al menos va a ganar 1 millón. Porque si no invierto, los dos se llevan 0. ¿Qué pasa? Habrá que ver, Kimberly, ¿qué prefiere? Si llevarse 1 millón y que yo me lleve 10, o no llevarme nada y que el otro no se lleve nada. Porque ¿qué pasa? Que si el otro se lleva 10 millones, después me puede ventajear en otro aspecto, porque está ganando más plata, por lo tanto va a poder invertir en otras cuestiones. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Es mucho con la estrategia y la competencia. Exacto. Entonces, acá no tengo un equilibrio dominante. Pero tengo un equilibrio de Nash. ¿Cuál les parece que va a ser el equilibrio de Nash? ¿Que los dos inviertan? El de 5 y 5. No invertir. Hay 2 equilibrios. ¿Hay 2 equilibrios? No, es como que hay 2, no sé cómo decirlo. 2 equilibrios. ¿Puede haber 2 equilibrios? No. Yo primero diría que le conviene el de 5 porque los dos ganarían algo, pero pensándolo otra vez, creo que les convendría no invertir porque invirtiendo, si arriesgan a que el otro pueda decidir, que ninguno gane nada, digamos, no sé si me explico. Sí, en realidad sí. No, que uno tome una invierte. ventaja más. Exacto. Si uno invierte y el otro no, me estoy arriesgando a que el otro gane 9 millones más que yo. Entonces el equilibrio de Nash va a ser sin investigación y desarrollo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe, yo tiré que había 2 equilibrios, pero no, está mal. En realidad siempre parecería que hay 2 equilibrios. Porque, ¿qué está? Lo que le conviene a los dos como grupo y después está lo que le conviene a cada uno individualmente y a los dos como grupo. ¿Qué es lo que plantea Nash? El equilibrio que les conviene a los dos individualmente y como grupo es sin investigación y desarrollo. ¿Te das cuenta? Porque con investigación y desarrollo les conviene a los dos como grupo. Pero si yo pienso individualmente, corro el riesgo de que el otro cambie de decisión y que el otro se lleve más millones que yo, básicamente. ¿Se dan cuenta? Este es un caso, digamos, acá me fui al otro extremo, ¿no? Es un caso muy extraño. Este es un caso muy extraño, pero a los dos ese es el equilibrio de Nash, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense cómo siempre hay un equilibrio de Nash, aunque no haya un equilibrio dominante. En cambio, cada vez que hay un equilibrio dominante, siempre hay un equilibrio de Nash, que es el mismo que el equilibrio dominante. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, después ahí tienen un montón de juegos, pueden analizarlos, hay análisis con juegos secuenciales, nosotros eso no lo vemos, así que péguenle una leída, nunca lo vimos en, digamos, los juegos secuenciales, es con análisis no de matriz,
sino como forma de árbol sería, ¿sí? Pero eso nosotros no lo vemos en lo que es la práctica, solamente planteamos la teoría de los juegos con la matriz de recompensas, ¿sí? Así que nada, es lo mismo, pero es otra manera de plantearlo. Lo que Profe, me interesa, sí. ahí en el juego de la gallina, el Sí. libro como que dice que no es un equilibrio de Nash. ¿Por qué? No, en realidad el equilibrio de Nash va a aparecer cuando uno tome la decisión. Eso es lo que sucede en el juego de la gallina. Pero siempre hay un equilibrio de Nash. Siempre hay un equilibrio de Nash porque las decisiones hay que tomarlas, ¿sí? En el libro por ahí no está muy claro ese tema del equilibrio de Nash. Pero en Samuelson, que ustedes tienen un montón más de ejemplos, van a ver que Samuelson plantea que siempre hay equilibrio de Nash. ¿Por qué? Y bueno, porque vivimos tomando decisiones. Aunque no las querramos tomar, las tomamos en algún momento. Y por ende va a haber un equilibrio de Nash. Porque dada una estrategia X que un jugador tomó, y bueno, yo voy a tener una mejor estrategia. Y por lo tanto va a haber un cuadrado en el que coincidamos. Un rectángulo, no sé. Bueno, acá el libro lo hace con cuadrado. Yo estoy acostumbrada a la bibliografía vieja de Samuelson. Siempre hay un equilibrio de Nash. Siempre, siempre, porque estamos atravesados por las decisiones. Vamos, lo que sucede y sucede mucho en esta sociedad, que tenemos miedo a veces de tomar decisiones, ¿sí? Y esperamos y dilatamos las decisiones, pero las decisiones deben tomarse y hacerse cargo de esas decisiones. Pasa que también nos cuesta eso, hacernos cargo de las decisiones. Es un tema hacerse cargo de las decisiones. Pero está en la vida cotidiana, todos los días tomamos decisiones. Pasa que la gente, ya les digo, todos a veces posponemos decisiones. ¿Por qué? Y bueno, porque nos tenemos que hacer cargo de esas decisiones después. Todo tiene un costo de oportunidad, ustedes ya lo saben. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Profe, yo te quería pedir si podías repetir eso que dijiste de que como grupo les conviene una cosa, pero después entra el análisis individual. O sea, si podías repetir eso, que no lo llegué a escribir. Claro que digo, muchas veces, como por ejemplo acá, vuelvo a compartir para explicar eso, digamos. Acá, en este caso, vamos al caso sencillo, que es el que plantea la teoría de los juegos como ejemplo. ¿Por qué lo plantea? Porque es lo más sencillo para analizar. Acá, si yo analizo como grupo, ¿no? Jugador A y jugador B, si fueran un grupo, a mí me conviene esta alternativa como grupo, porque es lo que menos años se lleva cada uno. Pero si yo lo planteo individualmente y como grupo, individualmente lo que me sucede es que yo corro el riesgo, no confesando, de que el otro confiese. Entonces, lo mejor individualmente y para el grupo es esta opción: confesar. Por eso se le llama el equilibrio de Nash, porque es justamente lo más conveniente para el interés propio y para el grupo. ¿Sí? Esta para el interés propio no es la más conveniente, porque yo tengo mucho riesgo. Tengo mucho riesgo de que ¿qué pase? De que el otro confiese, y entonces me llevaría 10 años de prisión. Entonces, individualmente no me conviene esta opción. Nos conviene coludiendo, poniéndonos de acuerdo, pero corro el riesgo de que el otro haga trampa. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo cuando hablo de grupo y de lo individual? Sí, sí, profe. Gracias. Bien. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Se va a extender mucho más la clase? Te pregunto en contenido. Ya termina. Ya está. Bueno. Terminé porque... No, porque la unidad 9, digamos, ¿qué sucede?
nosotros en el programa anterior teníamos la unidad 9, dábamos todo oligopolio. Dábamos los oligopolios colusivos y los no colusivos. Entonces, ocupaba toda una clase. Pero como se cambió la mirada y se decidió dar los modelos tradicionales dentro de la teoría neoclásica, eso lo pasamos a la unidad 6, la parte vieja sería de los oligopolios, la que no se usa para nada, que es la curva quebrada de la demanda, todo eso que vieron que es un cuento chino que no se entiende. Eso lo pasamos a la unidad 6. Y en la unidad 9, que es todo lo más moderno, decidimos dar la teoría de los juegos. Entonces, quedó como más acotado. Podríamos ver 1.000.000 de ejemplos, pero yo les di 2. Véanlo ustedes y si tienen alguna duda me escriben. Me mandan un mail y hacemos un meet con ejemplos que a ustedes se les ocurran. Sí, Santiago. Bueno, profe, yo te preguntaba porque me retiro. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Quién me quería preguntar algo? No, Santiago, no sé quién. Yo, profe. Le quería preguntar si podía dar, porque no termino de entender cómo sería una estrategia no dominante. Una estrategia no dominante, digamos. Claro. A ver, no hay estrategia dominante cuando yo acá, mira, acá. Si, por ejemplo, acá, A, en vez de le conviene confesar, sería no confesar. Si acá A le convendría no confesar, no tiene una estrategia dominante. Y B sí. ¿Te das cuenta? O sea, la estrategia dominante sería cuando los dos pueden conseguir un beneficio, profe. ¿A eso se refiere? La estrategia dominante es cuando a un jugador, una estrategia dominante es cuando a un jugador, independientemente de lo que haga el otro, le conviene la misma estrategia. Por ejemplo, A tiene una estrategia dominante. ¿Por qué? Porque tanto si B confiesa como si no confiesa, a las 2 veces le conviene confesar. Entonces, como esto coincide con esto, tanto si B confiesa como si no, A tiene una estrategia dominante. Eso es estrategia dominante. Independientemente de lo que haga el otro jugador, a mí siempre me conviene confesar. ¿Sí? Como los dos tienen una estrategia dominante, hay un equilibrio dominante. ¿Por qué? Porque la estrategia es la misma, confesar. ¿Se entiende? Pero podría no haber equilibrio dominante. Podría ser que A no tenga una estrategia dominante. Podría ser que acá a A le convenga no confesar. Lo voy a armar para los chicos de la tarde, ahora que surgió esta duda. Me voy a inventar un número para que, para que no sea estrategia dominante y el otro sí tenga. Entonces, si a A acá le conviene no confesar, este no tiene estrategia dominante. A. Pero B sí. No hay equilibrio dominante, pero habría equilibrio de Nash igual. Porque aunque acá A dependa de lo que haga B, si B confiesa, a A le conviene confesar, y si B no confiesa, a A le conviene no confesar, vamos a suponer, ¿sí? Independientemente, A elegiría confesar. ¿Por qué? Porque la mejor estrategia de B es confesar. Entonces, ¿yo qué voy a elegir? Si la mejor estrategia de B es confesar, a A le conviene confesar. Y hay equilibrio de Nash. Sería estrategia no dominante, podría ser que es cuando a un jugador no le conviene la misma estrategia que al otro, al contrario de la estrategia dominante. ¿Podría ser así? Estrategia no dominante es cuando a mí me convienen distintas cosas según lo que haga el otro. ¿Sí? Por ejemplo, A tendría una estrategia no dominante
A tendría una estrategia no dominante. Sí, si B confiesa, A le conviene confesar, y si B no confiesa, A le conviene no confesar. Es decir, confesar y no confesar no coinciden. Entonces tengo una estrategia no dominante. Digamos, no tengo una estrategia dominante. ¿Sí? Eso sería tener una estrategia no dominante, que yo dependa de lo que haga el otro. ¿Te das cuenta? Sí, profe. Bien. ¿Me entendieron? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, me parece un trabalengua esto. Pero bueno, a mí me resulta entretenido y me parece fácil, pero a lo mejor a ustedes no. O sea, le estoy volviendo loco con confiesa, no confiesa, dominante, Nash. Bueno, vean ejemplos. Háganse, digamos, dúchense de este tema, háganse bien de este tema, y si tienen alguna duda me escriben. Ya tienen mi mail ustedes, ¿o no? Yo se los puse acá. Un alumno me escribió para ver si lo ayudaba con las actividades de aprestamiento, bueno, no sé. Cualquier cosa me escriben ahí. Ese es mi mail. Miren ejemplos, miren, y si no entienden algo me avisan. ¿Sí? Después, si quieren, les paso al grupo algunos ejemplos. Bueno, me voy a inventar un ejemplo para que haya una estrategia dominante de un jugador y el otro no tenga. Lo voy a dar hoy a la tarde. Después se los paso al grupo, ese ejemplo. ¿Les parece? Dale, profe, gracias. Bueno. ¿Tienen En ese definido? caso, profe, de que uno tenga la estrategia dominante y el otro no, igual es como que ya sabemos qué es lo que va a decidir el otro por tener la estrategia dominante y en base a eso decidimos nosotros. Ahí se daría el equilibrio, ¿no? Exacto, ese es el equilibrio de Nash. Bien. Bien. Gracias, Ahí te profe. pasaron el link del grupo. Únanse ahí que yo suelo pasar ejemplos y cosas. Después, más cerca del examen, les voy a mandar algunos gráficos viejos para que practiquen, si quieren. Ejercicios que Sí, dale, tomábamos profe. antes, viejos, así de casos de mercado, de la utilidad, qué sé yo, que pueden entrar en el examen, así practican. Listo, profe. Gracias. Bueno. Gracias, Chao. profe. Nos vemos. De nada.